Luego de la Revolución de Mayo de 1810, con el nacimiento de un Estado y una economía nacional con grandes dificultades, pone en marcha un proceso de inserción de la Argentina en el mundo industrial del siglo XIX. Ante esta revolución se encontraba organizada por el virreinato rioplatense, desde la década de 1550, cuando comenzó el auge minero de Potosí, el eje económico que producía una gran cantidad de plata. Por su ubicación estratégica, Buenos Aires se convierte en la capital de ese virreinato. Comienza una amplia red de circulación comercial que alimentaba el mercado minero, cubriendo así los extensos territorios de que actualmente es el sur de Ecuador, Perú, Chile, parte de Chile, Paraguay y Argentina. A partir de esta revolución, este virreinato se separa para formar un Estado. Los antecedentes más importantes para la formación del Estado Nacional Argentina fueron la formación del Virreinato del Río de la Plata y las invasiones inglesas. Una vez roto el vínculo colonial con España, los constructores del Estado argentino, fundamentalmente los sectores dominantes de Buenos Aires, no buscaron formar una unidad política mayor o más fuerte, sino evitar la disgregación de la existente y producir una transición estable de un Estado colonial a un Estado nacional con un circuito mercantil financiero. En las últimas 2 décadas del siglo XIX, el término oligarquía es usado en Latinoamérica por las ciencias sociales y la prensa, con la diferenciación del pueblo, con la dominación de las familias, la burguesía, que representa al Estado oligárquico, imperialista, capitalista y democrático. En la política se ejercita el dominio de la exclusión de la mayoría de la sociedad, ya sea por grupos sociales, fracciones de clases, terratenientes, etc., siendo estas matrices de las sociedades latinas traspasando a instituciones públicas y privadas como el Parlamento en sus diferentes representaciones. Caracterizan por ser burgueses, hacendados, plantadores, mineros, centralizadores de clientelismo, autoritarios, etc. Se autoperciben en un gobierno de hombres a través del sufragio del voto, con pactos de relaciones interregionales, como por ejemplo en Brasil, con la República Vela, subordinaciones de regiones, como en el Valle Central de Chile y Argentina, o combinación de espacios conflictivos en Colombia, Ecuador y Perú. Se priorizan las economías primarias exportadoras con crecimiento en las demandas de las industrias del sistema capitalista mundial y una familiarización en la transmisión de la dominación en cada localidad con el autoritarismo estatal y sus intereses a través de caciques, caudillos, etc. En cuanto a la presidencia de Rosas, hubo dos mandatos. El primer gobierno, que comienza de 1829 a 1832, y el segundo gobierno, que es de 1835 a 1852. Juan Manuel de Rosas nació en el seno de una poderosa familia de terratenientes, se distanció tempranamente de sus mayores. Su participación en la vida política inicia tras el golpe de Estado y el asesinato del gobernador Dorrego en 1828. Rosas se enfrenta a Lavalle, quien era unitario y había dado un golpe de Estado con la excusa de que Dorrego había entregado a la banda oriental en el conflicto de la guerra con el Brasil. Sin ningún tipo de juicio, lo fusila, y con esta muerte, con la muerte de Dorrego, se abre una nueva etapa muy sangrienta entre unitarios y federales. Ante esta situación de tremendos enfrentamientos internos, pone en peligro la unidad de las relaciones comerciales con Inglaterra y con otros países que se le vendían materia prima debido a la revolución industrial. Entonces se recurre a una figura fuerte, ¿sí? Y la Sala de Representantes lo nombra como restaurador de las leyes con las facultades extraordinarias a Rosas. El primer mandato pone orden en la administración de la provincia para seguir comercializando con el exterior. También tiene características económicas liberales, en donde tiene libre comercio con Inglaterra y Francia, y exporta cueros, tazazgo y el cebo. Cambia los productos primarios por productos manufacturados y garantiza el predominio del sector mercantil ganadero porteño. También
retiene para Buenos Aires los ingresos del puerto y de la aduana. Crea escuelas, iglesias y cementerios. Por último, en este mandato también firma un decreto por el cual pide a todos los ciudadanos que se conviertan en el federalismo. Y para demostrarlo, tienen que usar una divisa puzón, es decir, una cinta roja que demuestra que son federales. Los que no lo usan serán perseguidos. En 1835, la legislatura porteña le ofrece un nuevo mandato, pero sin la facultad extraordinaria, lo cual él decide retirarse y rechazar esto. La caída de Rosa el 3 de febrero de 1852, la batalla de Caseros. Caseros representa como acto de fuerza el intento de los sectores dominantes bonaerenses y del litoral de imponer su voluntad sobre el rosismo en función de sus intereses económicos y a más largo plazo político. Llegó un momento en que el sistema o la anarquía rosista ya no sirvió más y entró en conflicto con la clase que lo había sostenido desde la primera hora. A la hostilidad de los estancieros porteños, la propia base de sustentación de Rosa y los intereses foráneos hicieron lo suyo. A partir del pronunciamiento urquicista de 1851 que afirmaba la ruptura del entrerriano con Rosas. Entonces, el imperio brasileño vería la oportunidad de sumarse a las fuerzas del litoral otorgando ayuda material a cambio de estabilidad en la banda oriental, expulsión del ejército rosista, asegurar su área de influencia y conquistar un antiguo anhelo, la libre navegación del Paraná. Las consecuencias. El inicio de una nueva etapa. Urquiza y más tarde Mitre van a gobernar con los Sanchorena, primo de Rosa y emblemática familia de la Santa Federación Rosista. Hasta 1862, Buenos Aires y la Confederación fusionaron como entidades políticas independientes. Cada una tenía sus propias autoridades y sus propias leyes. También estaban separadas de sus economías, por lo que la riqueza que generaba la aduana de Buenos Aires no se compartía con la Confederación. A las estancias de Caseros, el ejército compuesto por las fuerzas de Uruguay, Brasil y provincias de Entre Ríos y Corrientes, liderada por Justo José de Urquiza, derrota a la Confederación Nacional. Estos conflictos se dio por intereses económicos, ya que Corrientes pedía la liberación de circulación de comercio por los ríos, ya que permitía la comercialización de sus productos sin la necesidad de pasar por Buenos Aires. En ese entonces, el desarrollo de las fuerzas productivas en regiones del interior no integraban el mercado mundial, cuando otras del litoral sí formaban parte de la comercialización material de la materia prima, como por ejemplo el saladero. Después de la batalla de Caseros se separa la Confederación Argentina, la cual tenía su capital en Entre Ríos, y luego en un par de años en Buenos Aires, con la batalla de Pavón, Buenos Aires tiene su retorno, pero recién materializado con la asunción de Bartolomé Mitre, ganando de esta forma la clase dominante de alcance nacional, en este caso el modelo agroexportador. En 1860, Argentina entró en una nueva etapa de desarrollo económico, insertándose en el mercado mundial con el modelo agroexportador. Este consistía en la producción agrícola y su finalidad era la exportación. Argentina contaba con ventajas en la región pampeana, con extensos territorios, grandes llanuras y suelos fértiles, y en la ciudad de Buenos Aires con el puerto. Las principales actividades económicas eran el ganado vacuno y los cultivos de cereales. El modelo hizo que el país se dividiera en forma desigual. Por un lado, la región pampeana, con las provincias de Buenos Aires, la llanura del sur de Santa Fe, la llanura de Córdoba y el litoral portuario, que se encargaban de las demandas exteriores. Y por otro lado, la región extrapampeana, con las provincias del noroeste, del noreste, la región del Cuyo y la Patagonia, encargándose de abastecer el mercado interno con productos textiles, artesanales, cueros, vinos. Argentina no contaba con la mano de obra, fomentó la inmigración europea, la cual se desarrolló en la región pampeana. Argentina necesitaba un capital externo, y como Europa estaba en una etapa de industrialización y demanda de materia prima y manufactura, Gran Bretaña se convirtió en el mayor inversor, contribuyendo en puertos para la exportación de bienes y el ferrocarril, que produjo reducir los costos de transporte y que participe en puertos más lejanos. La demanda
de productos industriales era grande y tenían una desventaja que era siempre depender del mercado externo.